Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esto es Entre Washington y México. Y para hablar de la actualidad electoral en México y cómo nos ven desde el exterior, contamos con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Muchas gracias por aceptar la invitación para Entre Washington y México. Al contrario, Jesús, un verdadero placer estar contigo, con tu auditorio. Te saludo con afecto y te deseo lo mejor para el año que está arrancando. Igualmente, México está discutiendo el tema de la revocación de mandato. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Conocemos la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted, como árbitro del Instituto Nacional Electoral, y después de haber escuchado el mandato que le dio la Suprema Corte de Justicia al instituto, ¿cuál es la situación en estos momentos que tenemos para llevar a cabo o no esta consulta de revocación de mandato? Bueno, Jesús, yo te diría que la consulta de revocación de mandato, la revocación de mandato, está en vías de realizarse. Hay una condición todavía en estos momentos que definirá la realización o no de la misma, que es que se conjunte o no el número mínimo de firmas y la dispersión territorial de las mismas que pide la Constitución. Como tú sabes, se requiere que haya el 3% del listado nominal, lo que significa algo así como 2.750.000 firmas, distribuidas con una presencia de al menos el 3% del listado nominal en 17 entidades. Estas firmas ya se entregaron al INE, el 25 de diciembre venció el plazo. El número de firmas que se entregó es un número muy importante que alcanza por la vía física, es decir, en papel, y por la vía digital, la aplicación que se puso a disposición, alrededor de 11 millones de presuntas firmas. Hoy lo que está haciendo el INE es capturarlas y validarlas. En el momento en que se llega a los mínimos requeridos, se emitirá la convocatoria respectiva, aunque por el volumen de firmas y el avance que hoy se tiene, pues podemos decir que con mucha probabilidad este ejercicio se llevará a cabo. Esto implica que estén desarrollándose muchas de las otras actividades que desde ahora ya tienen que estarse desplegando. Te pongo un par de ejemplos. El 3 de enero ya se instalaron los 32 consejos locales que el INE tiene en cada una de las entidades, y en los próximos días se instalarán los 300 consejos distritales. En breve se empezará el proceso de reclutamiento de los funcionarios, de los capacitadores y asistentes electorales que tendrán que hacer el trabajo de campo. En suma, la organización de la consulta va, aunque todavía hay un diferendo que tiene que ver con los recursos presupuestales que dispone el INE para poder realizar la consulta. Y de ese diferendo, de cómo se resuelve ese diferendo, dependerá el tamaño de la propia consulta. La ley establece, la ley de la materia, establece que tienen que instalarse el mismo número de casillas que en una elección federal, y eso me parece que es correcto, porque la revocación de mandato es como una elección, pero al revés, no para elegir, sino eventualmente, si así lo decía la ciudadanía, para separar anticipadamente del cargo al presidente de la República. Por eso creo que es pertinente y correcto que la ley diga que se tiene que realizar este ejercicio igual o de la mismo modo de que si fuera una elección. El problema es que eso tiene un costo y el monto necesario para cubrirlo no fue otorgado por la Cámara de Diputados al INE. El INE, para ponerle cifras, Jesús, la organización de la revocación de mandato en los términos de la ley tiene un costo de 3.830 millones de pesos. Y el INE pudo conjuntar montos a partir de la cancelación de programas, de la posposición de otros, de establecer metas de economías y ahorros, un monto de 1.503. Evidentemente no alcanza para poder hacer la revocación en los términos que establece la ley. Por eso es muy pertinente que las decisiones del INE se hayan llevado al Tribunal Electoral y a la Suprema Corte de Justicia,
que si bien esta última todavía no resuelve el fondo, esto es importante, hay una decisión de solo 2 de sus miembros, pero ya orientan jurídicamente hacia dónde tenemos que caminar. ¿Qué es lo que va a venir en estos próximos, o que está ocurriendo en este mismo momento y ocurrirá en los próximos días, Jesús? Bueno, lo primero es que el INE tiene que hacer una revisión para tratar de abaratar los costos de la revocación de mandato. Esto implicará hacer o no un conteo rápido, si vamos a invitar o no a visitantes extranjeros, en fin, cosas que en el escenario ideal deberían ser pertinentes, realizar, que su realización, pero que en el contexto actual, pues vamos a ver si podemos, eliminar lo que no sea absoluta y totalmente imprescindible para mantener las garantías mínimas para organizar la elección. No será una revocación de mandato ideal, por lo visto. Por otro lado, estamos tratando de sacarle más jugo a las piedras y ver si podemos incrementar esa cifra de disponible, que hoy es, como te decía, de 1.503 millones, para aumentarla en algo. Después de haber hecho esto, sabremos el faltante final. Y el Tribunal Electoral nos dijo que tenemos que ir a Hacienda, podemos ir a Hacienda, la Secretaría de Hacienda, a pedir el restante. Y afortunadamente la Secretaría de Hacienda hoy va a tener que contestarnos, no como lo ha hecho en el pasado, es decir, diciéndonos no tengo dinero y hazle como puedas. Hoy nos va a tener que fundar y motivar su respuesta. Podrá darnos dinero, el faltante, podrá darnos solo una parte o podrá no darnos nada, eso dependerá de Hacienda. Pero la gran ventaja hoy, Jesús, es que ya tenemos como INE una base jurídica cierta para hacer la revocación con lo que tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que si no logramos juntar o recibir el dinero necesario para hacer la revocación, como lo pide la ley, pues estamos autorizados para poder hacerlo de manera disminuida. Entiéndase, para decirlo en pocas palabras, eventualmente con menos casillas. Si no podemos instalar las 161,000, que sería ideal, pudieran operar durante la jornada de revocación de mandato, sino solamente 50 o 60,000, o para lo que dé el presupuesto de que disponemos, pues nadie está obligado a lo imposible y por lo tanto nadie podrá acusar al INE de no hacer todo lo que estuvo en sus manos para que este ejercicio sea exitoso, ¿no? Ahora, para los ciudadanos de a pie, estas cifras suenan pues exorbitantes. ¿De verdad es tan caro para una sociedad como la mexicana el realizar un ejercicio democrático como este? Pues lo que pasa es que tienes que pensar en la historia. Puede parecer mucho, pero imagínate que no tuviéramos garantías. Ya conocemos en México, Jesús, tú lo recuerdas, lo que es organizar elecciones sin las garantías mínimas de respeto al voto, de equidad en la contienda y de certeza de que los votos son contados bien bajo la supervisión y vigilancia de todos los partidos políticos y de los actores políticos. Así que sí, puede parecer una cifra muy importante, pero imagínate lo grave que sería que no tuviéramos elecciones confiables. Y yo llamo la atención sobre un dato, Jesús. Por lo menos desde 2014, es decir, desde que el INE organiza las elecciones, no ha habido graves críticas ni contestación a los resultados electorales acusando de fraude. Y no ha habido inconformidad social, es decir, ha habido una gobernabilidad democrática y eso es invaluable. Eso es algo que debería apreciarse por parte de todos en este momento. Por ello lo decía, perdón, pero por ello lo decía, es que claro, precisamente recordando el avance democrático y lo que ha sido importante como árbitro el INE y antes el IFE, digamos desde el 2000, de las elecciones de 2000, claro. Con la excepción de el caso de la elección presidencial, cuando surge como ganador Felipe Calderón, que hay esas dudas. Claro. Después de ello, gusten o no los resultados a la gente que tiene sus partidos, se vino la elección de Peña Nieto, no hubo problemas de discusión de fraude, se vino la elección de López Obrador y mucho menos, la participación fue muy grande, creo que México ha avanzado democráticamente. Por eso mismo me parece que a muchas personas se les hace extremadamente caro que ahora que ha madurado la democracia mexicana, el problema sea dinero y no la participación. Coincido contigo, es que el dinero no debería ser un problema en la democracia. Tener elecciones en donde no tenemos conflictividad política y social, en pocas palabras, elecciones en donde los votos son los que definen quién gana y nadie cuestiona los resultados, es invaluable. Ahora,
eso no nos cayó del cielo, ¿eh? Eso no es el resultado de la concesión graciosa de alguien que criticaba y ahora ya no critica. No, eso es el resultado de que construimos un sistema electoral sin duda caro, sin duda perfectible, que sin duda tendremos que ir aligerando y abaratando paulatinamente, pero sin caer en el extremo de volver a hacer que las elecciones, a provocar que las elecciones sean un problema como lo eran hace 30 años, cuando las hacía la Secretaría de Gobernación. Es más, te lo digo así, Jesús, que la Secretaría de Gobernación organice las elecciones probablemente es más barato, pero eso nadie sensato lo quiere. ¿Por qué? Pues porque es fuente de conflictos como lo fue en su momento. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando. Desde hace mucho tiempo el INE ha venido instrumentando mecanismos tecnológicos. Tú lo sabes muy bien, Jesús. Ahora las y los mexicanos que viven en el extranjero pueden participar en las elecciones en México a través, por ejemplo, del voto por Internet, que se utilizó el año pasado de manera muy exitosa por primera vez, luego de una serie de apuestas por pues, el uso de tecnología, tratar de abaratar costos. Por ejemplo, mira, ahora que estamos con la revocación de mandato, el INE quería que se utilizara una aplicación que abarata muchísimo el proceso de recopilación de firmas. El Tribunal Electoral nos obligó a recibir firmas en papel, pero manejar firmas en papel es costosísimo, carísimo. ¿Por qué? Porque pues, primero se tiene que recopilar en papel la voluntad ciudadana y después todo eso tiene que copiarse, que transcribirse para poder verificarse con el padrón electoral y con el listado nominal. En suma, creo que hay que avanzar, Jesús, hacia procesos menos caros, pero siempre y cuando ese abaratamiento no abra la puerta de la desconfianza, porque no hay que olvidarnos que quienes criticaron las elecciones en el pasado exigieron que hubiera más fiscalización, que el INE sea el único órgano electoral del mundo que monitorea todas las estaciones de radio y televisión para garantizar la equidad de la contienda, que el INE tenga que llevar un padrón electoral, no todos los órganos electorales. Bueno, tú lo sabes bien, Jesús, en Estados Unidos no hay un padrón electoral permanente que lleve a cabo, digamos, que gestione una autoridad electoral como en México sí lo tenemos. Y esa es una gran ventaja comparativa. Tú sabes perfectamente que parte de los problemas en las elecciones de Estados Unidos ha sido la falta de un padrón electoral confiable, el hecho de que el padrón de un estado no necesariamente se compulsa con el de al lado, que un ciudadano puede inscribirse en un estado y luego eventualmente en el padrón del otro. Y gracias a que en México hemos hecho esta apuesta que tiene un costo y que habrá que trabajar para abaratar, pero que no debemos eliminar, eso sí, pues es una de las garantías fundamentales de las elecciones ciertas y transparentes que hemos logrado alcanzar en México, ¿no? Ahora, entiendo perfectamente el proceso, los cambios, la situación que abarata la tecnología, el conteo, por ejemplo, de las firmas e incluso hasta de los sufragios eventualmente. Sí. Pero aquí hay una cosa muy importante, me parece, que es esta división que hay en el país, en la sociedad, y que mucha gente lo percibe en las redes sociales y que no está de acuerdo a la realidad, porque la gran mayoría de la ciudadanía ni está pendiente de las redes sociales, pero sí nos ha demostrado que participa. Y ahora cada vez que escuchan, y perdón que vuelva al tema del dinero, el costo presupuestal de un proceso como este que se llevaría a cabo de revocación de mandato y además lo que ganan ustedes en el INE, la gente se espanta. ¿Por qué justificar tanto dinero, incluso de los salarios? Bueno, Jesús, esto creo que es una discusión que se ha dirigido políticamente y con intencionalidades políticas. Déjame decirte una cosa. Creo que se tiene que discutir cuánto ganan los altos funcionarios del Estado mexicano, pero ni de lejos los consejeros del INE somos los funcionarios que más ganamos, ni de lejos. Además de que a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en el gobierno o en el poder legislativo, nosotros, y creo que es algo muy correcto, no podemos tener otros ingresos. Hay muchos funcionarios, basta ver las declaraciones de los funcionarios, de muchos miembros, por ejemplo, del gabinete, tienen ingresos mucho mayores que los que tenemos los consejeros. Claro, probablemente no con su salario público, pero ellos muchos tienen ingresos privados. Hay quienes tienen despachos, hay quienes dan consultorías, hay quienes tienen ingresos adicionales. Entonces yo creo que es un falso debate, sobre todo porque en el Instituto Nacional Electoral tenemos el orgullo, Jesús, de ser el órgano más transparente del Estado mexicano.
No, tú puedes saber cuánto gana cada funcionario del INE con 2 clics. Si tú te metes a la página directorio INE y pones el nombre del funcionario, con 2 clics sabes cuánto gana en términos brutos, cuánto gana luego de impuestos, qué prestaciones tiene y lo que suponen. Eso no lo encuentras en ningún otro órgano del Estado mexicano y es un orgullo que seamos tan transparentes. Ahora, luego hubo una acción unilateral del presidente que se bajó el sueldo y entonces pues eso generó un litigio que está en la Corte y que hasta ahora le han dado la razón al Instituto Nacional Electoral. Entonces, si hay un litigio ante la Corte, pues en realidad lo que hay que hacer es esperar a que los tribunales resuelvan. Lo demás, hay que ser muy claros de cuáles son y transparentes respecto de lo que realmente cuesta una institución que da unos servicios que pocas le dan al Estado, a la sociedad mexicana, como lo es el INE. Por ejemplo, el costo de la credencial para votar, que también expedimos en el extranjero, como sabes bien, sí. Ese es aproximadamente 1 de cada 3 pesos de lo que cuesta el INE. Es lo que implica poder prestar ese servicio, que es un servicio fundamental porque permite incluso no solo el derecho a la identidad, sino combatir el robo de la misma. Entonces yo creo que hay una discusión pues intencionalmente sesgada, ¿no? Se sabe que es público, que hay muchos funcionarios federales que ganan más incluso que el presidente de la República, pero pues allá que hay un intento de enfatizar este diferendo con una institución pues que ni se confronta, que no se ha confrontado ni pretende confrontarse con partidos o con gobiernos, simple y sencillamente ejerce su autonomía como la ejercimos con los gobiernos pasados y como lo ejerceremos respecto de los gobiernos por venir, ¿no? ¿Cómo le respondería Lorenzo Córdoba a un ciudadano normal que le preguntara, sin ningún sesgo político, se lo encontrara en la calle y le dijera y le quisiera dar voz a esa persona? Uh-huh. ¿Podría el consejero presidente del INE y los demás integrantes del instituto seguir manejando el avance democrático con un salario inferior al que tienen ahora? Claro, de hecho ya intentamos bajarnos el sueldo, Jesús, pero lo intentamos bajar, tú lo recordarás, hace algunos años decidimos disminuirnos en un 10% nuestras remuneraciones, pero el Tribunal Electoral nos lo impidió, nos obligó a regresar a los sueldos que teníamos. Y con cuando entró el actual gobierno, nosotros estuvimos planteando una disminución en ejercicio de nuestra autonomía, de nuestras remuneraciones, no porque nos los impongan desde fuera. Entonces, disposición siempre hay, pero hay un diferendo que tiene que resolverse. La Cámara de Diputados todavía no ha cumplido lo que le dijo la Corte de establecer con peras y manzanas, con puntualidad y de manera cierta, cuál es la remuneración del presidente. Entonces, ahí que hay un diferendo. Y por otra parte, la verdad, es un falso dilema el de los sueldos. Mira, se nos dice ahora, Jesús, para volver a la revocación de mandato. ¿Es pura grilla? Nada más te lo digo así, Jesús. Es falso que los consejeros seamos los funcionarios que más ganamos en el Estado mexicano. Completamente falso. Y empecemos por transparentar lo que ganan realmente los funcionarios del Estado y del gobierno, tanto con ingresos públicos y con ingresos privados, porque eso sí te lo digo con toda certeza. Si me preguntas, Jesús, ¿cuánto tengo de ingresos adicionales a mi sueldo? Te digo que yo no tengo ingresos adicionales. Hasta los derechos de autor he renunciado a ellos, pero sí hay muchos funcionarios del gobierno que tienen otros ingresos y se sabe que tienen muchos ingresos, algunos de ellos. En el tema de los salarios para los integrantes del INE, yo le podría preguntar, que me imagino cualquier persona común y corriente mexicano, si se lo encuentra, le podría hacer una sugerencia. ¿El consejero presidente podría manejar al INE como lo ha hecho con un sueldo de 50, 60 mil pesos? Sí, sin duda, Jesús. A ver, es más, voy más allá. Yo podría trabajar y presidir al INE, incluso pro bono, porque lo electoral es mi pasión, hay un compromiso con la ciudadanía, un compromiso con esta institución en la que he participado desde 1994 en distintas funciones y que ha sido mi único patrón junto con la UNAM, pero siempre y cuando se me permitiera, por ejemplo, se me quitara la prohibición de poder tener otros ingresos.
si yo pudiera, aunque sigo dando clases en la UNAM, no puedo cobrar, y es correcto que así sea, pero si pudiera cobrar lo que cobraba como académico, como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con las conferencias que daba, yo no tendría ningún problema. De hecho, todo mi patrimonio me lo hice antes de entrar al INE, no ahora. Pero el problema no es ese. El problema es más bien, Jesús, que la propia ley, fíjate las grandes paradojas y cómo este es un discurso con un uso político. ¿Tú sabes quién nos autorizó a los miembros del Consejo a ganar más que el presidente? El propio Congreso de la Unión. En la última ley de remuneraciones que se publicó en mayo del año pasado, en un artículo transitorio se autoriza a los miembros del Consejo a estar exceptuados del límite de la remuneración presidencial. Y es muy curioso que cuando me invitaron a platicar a la Cámara de Diputados, me preguntaban los legisladores insistentemente, ¿por qué gana más? Porque ustedes lo autorizaron. Ahí me da la impresión que no leyeron lo que se votó, lo que votaron, porque lo votaron el año pasado. Es decir, como pues jurídicamente no hay un dilema, además de que la Corte tendrá que pronunciarse en la última palabra, no es un asunto de empecinamiento, al contrario. En fin, para responder a tu pregunta, yo no sé si sea correcto que quien tenga que trabajar en el INE pueda tener ingresos externos, porque eso eventualmente compromete su autonomía y su independencia. Pero yo hasta gratis, si me permiten sostenerme, porque yo vivo de mi trabajo, con el sueldo que tenía antes de entrar aquí, y que era el de la universidad, con mis ingresos previos, yo no tendría ningún problema. Pero como puedes ver, eso es absurdo y es un falso dilema. Ahora, este sesgo político que hay en el país, porque negarlo sería no entender la realidad, sí, tiene que ver con el historial de fraudes electorales, con la corrupción, con la insistencia de algunos políticos en menospreciar a la sociedad. Y lo voy a poner así para a ver si nos puede dar una respuesta al planteamiento. Antes, quienes manejaban al IFE, digamos, por ejemplo, José Goldenberg, era un árbitro menos participativo. No hablaba tanto de la grilla, se mantenía, digamos, en silencio hasta cierto punto, y una vez que salió del IFE, que ya no existe, se ha vuelto en alguien con voz, que es normal y lógico y tiene que ser el derecho. Pero desde ahora, en estos momentos, y como se ve la situación, a Lorenzo Córdoba respondiéndole al presidente, mucha gente que no entiende de las razones, la ciudadanía, piensa que es porque está defendiendo los intereses de los partidos que ya se fueron. Y también se ve a la inversa, desde el presidente criticando al INE, como diciendo es que no me obedece o no hace lo que yo quiera. ¿Cómo podríamos discernir esta problemática política de intereses de personajes para que la gente entienda que vamos a dar un paso hacia adelante en la democracia sin estas astillas de grilla? Bueno, a ver, Jesús, yo creo que hay una interpretación equivocada. Yo trabajé con José Goldenberg como asesor cuando él fue presidente del IFE, y no es cierto que José Goldenberg no expresara públicamente ni defendiera las decisiones del IFE. Recuerda que hubo decisiones muy controvertidas que incluso llevaron a algunos actores y partidos políticos a acusarlos a él y a los consejeros de entonces de intencionalidades políticas, con los casos amigos de Fox o Penexgate. Y claro que salió Goldenberg y salieron los consejeros de entonces a defender sus decisiones. Pero esa es una cosa. Y otra, que se caiga en este falso dilema que se quiere vender desde algunos circuitos cercanos al poder, de que el INE esté en contra de un gobierno. Mira, es muy curioso, Jesús, porque a mí se me acusaba, a mí como presidente del INE, se me acusó antes de 2018 de estar favoreciendo a López Obrador. Se decía que mi padre, en efecto, era una gente muy cercana a López Obrador y que por eso yo lo estaba favoreciendo. Te acordarás en la polémica la crítica que se le hacía al INE de por qué no bajábamos a López Obrador cuando era dirigente de Morena, de los spots de ese partido, a los que tenía derecho, en los que tenía derecho a aparecer. Incluso cuando algunos empresarios
mandaron, recordarás, en 2018 cartas a sus trabajadores diciéndoles que cuidado con cómo votaban porque se podían quedar sin trabajo. Yo salí a decir que estaban rayando la ilegalidad al ejercer una coacción del voto y se me acusó que estaba a favor del López Obrador. Mira, es normal que los actores políticos critiquen al árbitro diciendo que tiene sesgos y que es enemigo de o partidario de. Eso es falso. Entiendo que actualmente hay a quienes le moleste que el INE es una institución que ejerce su autonomía y no se subordina a los designios del poder. No lo hizo antes, no lo hace ahora y no lo va a hacer en el futuro. Y eso ha llevado a que el INE tenga que salir a aclarar muchas falsedades que se dicen del INE. Pero el INE no entra en polémica con el presidente. A mí me han preguntado N veces, Jesús, que si soy enemigo de López Obrador, que qué le contesto al presidente. Yo al presidente no le contesto nada. Le tengo un enorme respeto. Pero cuando se dicen falsedades, lo único que hace el INE es aclararle a la sociedad, que es a la que se le debe, la realidad de las cosas. Por eso es muy importante sustraer la tarea del árbitro de esta visión maniquea que tirios y troyanos quieren vender para reducir algo que es mucho más complejo. Si hay algo que caracteriza a la sociedad mexicana, Jesús, es su pluralidad, es su diversidad. Veamos los resultados de las elecciones del año pasado, las de junio de 2021, las elecciones legislativas. El partido más votado, sin duda, es el partido en el gobierno, eso es incuestionable, pero obtuvo apenas el 37% de los votos. Eso quiere decir que hay en la sociedad mexicana un 63%, prácticamente el doble, que no están de acuerdo o que no coinciden con el partido gobernante. Es decir, y ese 63% no es un solo bloque, está dividido, disperso en múltiples posturas. Es decir, si algo caracteriza a la sociedad mexicana es su diversidad, el rico pluralismo político e ideológico que nos define. Por eso es maniqueo, es artificial el intento de reducir esa pluralidad a un blanco y negro, a un estás conmigo o estás contra mí, y más grave todavía, querer colocar al INE en esa falsa construcción artificialmente y dolosamente construida de que por un lado está el pueblo y por el otro lado los enemigos del pueblo, como está queriendo vender. Yo no sé si sea una buena o mala idea que a un funcionario como al presidente del INE o a los consejeros del INE se les someta a un ejercicio de revocación de mandato. Para eso está el juicio político, porque de otra manera creo que sería muy grave que a los funcionarios electorales se les hiciera depender de su cargo, pues, de un concurso de popularidad. No estamos aquí para ganarnos la popularidad, estamos para ganarnos la confianza ciudadana, y para eso trabajamos día a día. Por no decir, Jesús, que el cargo de consejero electoral, incluido el de presidente del Consejo del INE, no es un cargo de elección popular. Nosotros no somos representantes populares, y la revocación de mandato es un ejercicio en donde existe para que la ciudadanía que ha elegido a un funcionario público, cuando le pierde la confianza, activa este mecanismo electoral para retirarlo, separarlo anticipadamente del cargo. Ahora, para cerrar esta conversación entre Washington y México, quisiera preguntarle respecto al hecho histórico que ocurrió en Estados Unidos en 2020, el 6 de enero, el asalto al Capitolio. Sin duda, el INE tiene un reconocimiento internacional en América Latina e incluso en algunas instituciones académicas y políticas de Estados Unidos. ¿Qué lección podríamos tomar en México e incluso los mexicanos que viven en Estados Unidos de lo ocurrido a un año de ese evento que para muchos fue un atentado a la democracia de los Estados Unidos y para otros un acto vandálico motivado por una persona que no aceptó la derrota electoral de noviembre de 2019, Donald Trump? Bueno, Jesús, yo te diría que desde mi punto de vista son las dos cosas,
fue un acto vandálico y también fue un acto inducido por un mal jugador, un jugador desleal con las reglas de la democracia, como lo fue el expresidente Donald Trump, pero también fue un atentado en consecuencia a la democracia. Son las dos cosas. De hecho, creo que no hay que soslayar que en la democracia más antigua del mundo, junto con la británica, es decir, la de Estados Unidos, eso haya ocurrido. Y hay que celebrar que las instituciones democráticas en Estados Unidos resistieron ese asalto a la democracia, al corazón de la democracia norteamericana. Pero lo grave no es, pero afortunadamente resistieron, pero lo grave es que eso ocurrió y que eso sigue allí latente, como una amenaza desde dentro de la democracia norteamericana y como un recordatorio para todos los países democráticos del mundo de que a la democracia o se le cuida o desde adentro, como nos enseña tristemente la historia con los casos de Alemania o de Italia en el siglo pasado, desde adentro, y muchos otros, pero bueno, esos como simbólicos, la democracia desde adentro, si no se le cuida, puede engendrar el germen de su propia destrucción. Debo decirte también, Jesús, que me llama mucho la atención de que en México yo haya sido el único funcionario como titular del Instituto Nacional Electoral que haya condenado abiertamente y sin ambajes ese atentado al corazón de la democracia norteamericana. Llama mucho la atención que pues quien se diga demócrata no haya asumido esa condena, porque es un acto que hay que condenar. No se vale decir que ese es un asunto de otros países. O se es un demócrata convencido y se condena todos los atentados contra la democracia, ocurran en nuestro país o ocurran en otros lados, o se estará avalando y siendo cómplice de esa tendencia global de amenaza a la democracia que por desde múltiples lados, desde múltiples zonas del mundo están evidenciándose. Lo que está pasando en Polonia, en Hungría, en Turquía, en algunos países de Sudamérica, en fin, es algo que en Nicaragua, es algo que debe abierta y claramente condenarse como un atentado a la democracia, porque esos son los atentados a la democracia. Se refiere a la posición que asumió el presidente López Obrador. Yo me refiero a la posición de múltiples actores en México, no de uno en específico, Jesús. Yo lamento mucho haber sido una voz en solitario, y lo digo convencido, y lo volvería a hacer. Oye, soy el titular del órgano que es el garante de la democracia en México. ¿Cómo vamos a quedarnos callados cuando ocurrió literalmente un asalto, un atentado a la democracia en los Estados Unidos? Y eso no es algo, y ese es el resultado, Jesús, de esa indolencia frente a un hecho que deberíamos todos condenar y todos combatir, que es esa polarización mezclada con intolerancia que hace ver a los adversarios políticos no como tales, sino como enemigos. Y ese es un fenómeno global. Esto es Entre Washington y México. Muchas gracias al presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, por esta plática que esperemos se vuelva a dar. Con mucho gusto, Jesús, te mando un abrazo muy afectuoso, un agradecimiento muy particular y mis mejores deseos para el año que arranca. Muchas gracias. Entre Washington y México. Volvemos. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Entre Washington y México no puede existir sin libros. Y sin la presencia de Fernanda Álvarez, menos. Fer, ¿qué nos tienes de recomendación para la lectura en esta ocasión? Hola, Jesús. Buenos días, pues gracias otra vez por permitirme estar aquí con ustedes para compartir un par de libros. Y hoy vengo con unos cuentos y con una novela. Los cuentos son de nuestro querido Guillermo Arriaga, que como saben ganó el premio Alfaguara con Salvar el Fuego, y ahora nos trae sus primeros cuentos que se titulan Retorno 201. Estos cuentos él decidió no meterles ni una coma para respetar sus orígenes, entonces también es muy interesante leerlos desde el punto de vista de cómo él ha ido evolucionando como escritor, y
se titulan Retorno 201 porque es el título de la calle en la cual el nombre de la calle, perdón, en la cual él vivía. Y pues sabemos que Guillermo tiene esta prosa súper potente, súper fuerte, violenta, ¿no? En muchas ocasiones, y estos cuentos no demeritan esa manera de escribir que él tiene, ¿no? Entonces tiene cuentos durísimos, como uno que se titula Lili, que es la historia de una chica que tiene retraso mental y que está viviendo con sus primos que no precisamente se portan bien con ella. Entonces nos plantea otra vez este universo en el cual conviven esta violencia, estos ultrajes, el robo, toda una sociedad que nos conforma lamentablemente, pero que está escrita de una manera vertiginosa, a lo más Guillermo Arriaga posible. Y creo que me parece además eso muy interesante, ver que son sus primeros cuentos y que ahí ya está ese universo que él pues siempre ha ido desarrollando en sus distintos libros. Y por otro lado traigo a Rosa Beltrán con su novela Radicales Libres, que es una novela que a mí en lo personal me gustó mucho, porque la primera vez que me acerqué a ella siempre sentí que era como una especie de Los Años Maravillosos. Nos plantea este México desde el 68, que narra la historia de su vida a partir de la ausencia de la madre. Ella ve esta escena en la cual la madre se está subiendo a la moto con su novio para no volver jamás, y por otro lado está hablando con su hija a la distancia porque su hija vive fuera del país, ¿no? Entonces nos plantea este México, eso desde el 68, con cuestiones políticas, con esta sociedad que está cambiando constantemente, nos plantea problemas del feminismo, nos plantea cómo ella, esos 14 años que ve partir a la madre, desea ocupar su lugar, y no es una historia dramática, sino con ese humor que también caracteriza la obra de Rosa Beltrán y que podemos disfrutar muchísimo en cualquier momento de nuestro día. Así que son estas dos recomendaciones que les traigo el día de hoy: Guillermo Arriaga y a Rosa Beltrán, grandes autores, así que yo espero que los disfruten muchísimo. Y me parece que los dos nos dan pinceladas de un ambiente, de un México que no hace mucho era latente en, digamos, en personas que tenemos más o menos o somos contemporáneos, en el caso de Guillermo Arriaga, donde nos hace un recuento, según lo que entiendo, de su barrio, de las cosas que él vivió, y que lo que nos dices de Rosa Beltrán, al hablar de la época del 68, creo que ayuda a recrear el por qué tenemos a este México, o por qué somos como somos los mexicanos en la actualidad. ¿O no es este el caso, mi querida Fer? Completamente, aparte son voces que, como bien dices, son Méxicos distintos pero no distantes, ¿no? De alguna u otra forma seguimos viviendo en esos Méxicos violentos o en esos Méxicos que nos depara ahora, por ejemplo, justo las voces del feminismo, ¿no? Entonces Rosa hace un recorrido del México del 68 al actual, mientras que Guillermo Arriaga nos plantea, como bien comentas, la vida de su barrio, que tampoco nos queda distante y que tampoco ha cambiado tanto, ¿no? Y no solo su barrio, sino muchos barrios que habitamos cada uno de nosotros. Y al margen de eso, pues son unas plumas exquisitas que nos hacen viajar a través de sus personajes. Esa es precisamente la razón del por qué lo más importante es leer, viajar en el tiempo, vivir cosas y estar en lugares que tal vez económicamente nunca podremos llegar a ellos, pero que a través de las letras los visitamos. Por eso, lo más importante es leer y tener a Fernanda Álvarez para suerte de Entre Washington y México. Gracias, Fer. Gracias a ti, Jesús. Pucha Play con Gonzalo Lira. Entre Washington y México. Y ahora vamos con Gonzalo Lira Galván y Pucha Play. Gonzalo, ¿qué nos tienes para esta ocasión? Jesús, ¿qué tal? Pues voy a empezar con una película pues que la gente conoce muy bien, que es Wall Street, esta película de Oliver Stone, que hizo muy famosa la frase de Gordon Gekko, este personaje que interpretaba Michael Douglas, que decía: la avaricia es buena, greed is good. Se volvió casi que un estandarte de esta gente, de los corredores de bolsa, de estos personajes que se dedican a trabajar, a jugar con el dinero, y que en la época, pues sí, en los años 80, en los años 90, se volvió como una especie de estandarte de los yuppies en Estados Unidos, y que dio origen eventualmente a las otras historias en las cuales están inspiradas las películas que también les voy a recomendar. El punto es, damas y caballeros, que la avaricia, a falta de una palabra mejor,
es buena. La avaricia es correcta. La avaricia funciona. No sé si tú seguramente llegaste a ver esta película de Wall Street, que creo que aquí se llamaba El poder y la avaricia, con Charlie Sheen. Sí, sí vi la película y me parece que fue cuando Oliver Stone empezó a recobrar mucha relevancia en los Estados Unidos, especialmente como director. Fue una gran película. Y bueno, ¿cuáles son las otras dos películas en relación a Wall Street que tienen que ver con la avaricia, el dinero que se mueve en el mercado bursátil, que sigue siendo, desde mi punto de vista, una burbuja de dinero en papel que muchas personas que no conocen cómo se mueven las finanzas llegan a perder todos sus ahorros, ¿eh? Claro, y de hecho tiene mucho que ver esta segunda recomendación con eso último que decías, con cómo mucha gente llega a perder muchos de sus ahorros. Estoy hablando del Lobo de Wall Street, esta película de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, que precisamente cuenta la historia de un jovencito que le gusta el poder y la avaricia durante la época, durante los años 80, 90, que es el momento en el que se pone de moda precisamente por la película de Wall Street y el personaje de Gordon Gekko. Él quiere ser corredor de bolsa y recuerdo que al principio de la película él llega a una compañía de corredores de bolsa y se cae la economía, lo corren y entonces se encuentra él un pequeño nicho de mercado que no está explotado, que es justo el de ser buen vendedor y convencer a la gente que no tiene ni idea de cómo funciona el mercado bursátil de comprar pequeñas acciones de empresas que no valen absolutamente nada, ¿no? Y entonces ellos empezar a generar dinero, de entusiasmar a personas completamente ajenas a ese mundo, de que no van a gastar mucho y eventualmente van a ganar dinero a cambio de esas inversiones, y pues como de poquito en poquito se van haciendo una empresa cada vez más y más y más grande, y este consumo de dinero los empieza a convertir en unos verdaderos animales. No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. ¡Eso! ¡Sí! Porque al menos cuando soy rico, al enfrentar mis problemas, llego en una limo, vistiendo un traje de $2,000 y un reloj de oro de 40,000. El personaje de DiCaprio es justo eso, alguien insensible que simplemente se aprovecha de la situación y de la ignorancia de las personas en un tema tan complicado que es las finanzas. Y la tercera recomendación, Jesús, es una película de la que quizá mucha gente no ha escuchado hablar. Se llama Boiler Room. Es la historia igual de unos juniors, de unos yuppies, digamos que son hijos de hombres con mucho dinero, pero ya abandonaron la escuela porque pues, sus vidas les gusta el dinero, les gusta la fiesta, y se convierten como en brokers de inversión en casa-habitación. Estos lentamente la película va revelando cómo, pues igual, ¿no? Sus esquemas de financiamiento son completamente corruptos, pero lo que es muy interesante es que el protagonista de esta película es Vin Diesel, un muy joven Vin Diesel. Es una película del año 2000, que para quienes no lo sepan, Vin Diesel empezó haciendo películas de cine independiente en Estados Unidos, en las que de verdad mostraba que tenía un gran talento. Entonces es muy interesante pensar en el Vin Diesel de ahora, en contraste con el Vin Diesel de ese momento, ¿no? Que realmente tenía un talento, que rompió ciertos esquemas dentro de Hollywood, para convertirse en ahora una estrella de cine que se ha corrompido bastante. ¿Por qué? Porque está al servicio de una franquicia que lo único que busca es hacer dinero, mientras que lo vemos en esta película siendo muy crítico respecto a estos personajes que se corrompen y que eventualmente lo único que les importa es el dinero, sin tener escrúpulos, sin que les importe la calidad del producto que están entregando, o siquiera si existe el producto y es valuado de alguna forma por quien lo está consumiendo. Entonces, es muy interesante, creo que por eso, porque termina convirtiéndose en un ejemplo no solo de el poder y la avaricia, regresando a Wall Street, ¿no? O al lobo de Wall Street, sino también de lo que decía, de la capacidad humana de corromperse y dejar de lado los principios por los cuales llegas a estar en la profesión que te llevó a ese punto en el que ya perdiste toda noción de la realidad. Y esa es la gran moraleja de Pucha Play. No hay que dejarnos de la gente que se abusa precisamente o que abusa precisamente de la ignorancia de la gente para demostrar que ellos sin sensibilidad se pueden convertir en los saqueadores más grandes de la sociedad. Pucha Play,
con Gonzalo Lira Galván, como siempre, en Entre Washington y México. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Jesús, siempre es un gusto escucharte. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.